Pueden sentarse. Súbemele un poquito al pocho, por favor, para no esforzar demasiado la voz. Los niños salen a la iglesia infantil en este momento. Los niños a la iglesia infantil. Dios es bueno. Si no, mire la Navidad. Y si no, mira la cruz. Y si no, mira la promesa de su pronto regreso. Dios es bueno. ¿A cuántos de ustedes les gusta la celebración navideña, el tiempo de Navidad? ¿Ya? Me parece que no les gusta mucho. ¿Se acuerdan en Puerto Rico las posadas? Le llamamos en Puerto Rico, ¿no? Las posadas. ¿Cómo es? ¿La bachata? ¿Cómo es? Parranda. ¿Y dónde le dicen las posadas? Que va cantando de casa en casa. En México las posadas. ¿Ya? En Cuba, ¿sabe cómo le decimos? Quédate en tu casa, déjalo tranquilo. Dios es bueno, amén. Y el tiempo de la Navidad es un tiempo hermoso. A mí me encanta la temporada. Algo que me llama la atención de la Navidad tiene que ver con los nombres que se le dan a Jesús. De hecho, los nombres y títulos y descripciones de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento nos ayudan a entender nosotros en gran manera la razón de la Navidad. No se entiende solamente con mirar a un pesebre, nacimiento y todas esas cosas. La Navidad se entiende cuando nosotros descubrimos, cuando nosotros nos damos cuenta de quién es el Señor Jesucristo. Y cuando nos acercamos a Él en contemplación y le vemos y meditamos en Él, en su persona, en lo que hizo por nosotros, ahí entendemos la Navidad. Y hay muchos nombres y títulos para describir a Jesús, especialmente en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. Cada uno de esos nombres, cada uno de esos títulos nos permite a nosotros, precisamente, es como una ventana que nos permite ver a nosotros algunas cosas acerca del Señor Jesucristo. Nombres que explican la Navidad, que explican la razón por la que Él vino a este mundo. Y en eso vamos a estar enfocándonos en las próximas semanas, mientras nosotros abordamos o celebramos este tiempo de Navidad. Los nombres y los títulos que le dan al Señor Jesucristo nos recuerdan no solamente su persona, quién Él es, sino también lo que significa para nosotros. Nos recuerda a nosotros muchas cosas que el cielo nos favorece con ella, en la persona de Jesús. Por ejemplo, el nombre Jesús tiene que ver con Él como Salvador. Nos recuerda que ante nuestra culpa, en Él nosotros encontramos perdón. Que ante nuestra incapacidad de nosotros ir a Dios y de acercarnos a Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, nos recuerda que Él es el Dios que viene a buscarnos, que es el Dios que se acerca a nosotros aún en nuestra incapacidad de nosotros poder llegar a Dios. La Biblia en Isaías lo revela como el admirable consejero. Y si hay algo que usted y yo necesitamos en la vida, es un consejero, especialmente si es admirable. Ante nuestra confusión, Él es el consejero admirable. ¿No es eso maravilloso? Piensa en los nombres de Jesús y lo que significa. Isaías dice que Él es Dios fuerte. Ante nuestra vulnerabilidad humana, ante nuestra fragilidad humana, Él es Dios fuerte y poderoso. Tú y yo no somos fuertes, pero Él es fuerte. Dice que es Padre eterno. Ante nuestra inseguridad, Él es el Padre amoroso. El Padre que nos ama con amor eterno. Dice Isaías que es llamado también príncipe de paz. Y si hay algo que se necesita en este mundo, y si hay algo que usted y yo vamos a necesitar en la vida, posiblemente alguno de ustedes necesite en su vida un poco de paz ante nuestra ansiedad, ante esos momentos de tristeza. Él es el príncipe de paz. ¿Se da cuenta cuánta maravilla en el glorioso nombre del Señor Jesucristo? Pero la Biblia también dice que será llamado Él, y de hecho la hermana lo leían al principio, será llamado Él Hijo del Altísimo.
quiere decir que Él es divino. Que Él no es solamente todas estas cosas que entendemos que Él es divino, que es su naturaleza, es divina. Y que como tal Él tiene autoridad y Él tiene poder para destruir las obras del maligno. Que ante nuestra incapacidad de cambiar nuestras propias vidas, de romper las cadenas que nos atan a nosotros, Él es el Dios encarnado que tiene todo poder y autoridad para hacernos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Para romper cualquier cadena, cualquier atadura de opresión, cualquier cosa, Él la destruye. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él lo hace. Lo que ni la ciencia, ni los psicólogos, ni la consejería, ni los medicamentos, ni los médicos, ni los psiquiatras pueden hacer, Él lo puede hacer. Alabado sea su nombre. Así que cuando nosotros pronunciamos y proclamamos su nombre en Navidad, en cada nombre, en cada título, hay una contundente declaración y una contundente afirmación de su persona, de su obra, de su misión, pero también de lo que Él hace por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Por eso en los próximos domingos vamos a estar hablando acerca de las riquezas del nombre. Y hoy su nombre es Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que ahora vamos a exponer en predicación. Gracias porque hemos podido alabarte con cánticos, con expresiones de gratitud. Te hemos podido adorar a través de participar de tu obra por medio de ofrendar. Gracias, qué privilegio, Dios. Y ahora, Señor, nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponerle nombre a un niño es un asunto que nosotros nos tomamos con mucha seriedad. Es algo muy importante para nosotros. Muchos de nosotros hemos pasado por el desafío de poner un nombre, de escoger un nombre, de ponernos de acuerdo en la familia. Porque en las familias latinas no son mamá y papá los que deciden necesariamente no. ¿Ya? Si el abuelo se llamaba Eutanasio, va a haber una pelea para que le pongan Eutanasio a ese muchacho. ¿Verdad? Y hemos pasado por discusión, por oración, por dudas. Y lo hemos tomado con seriedad porque sabemos que el nombre que escojamos le va a acompañar toda su vida a ese niño. Va a tenerlo todo, aunque puede eventualmente cuando sea adulto decidir cambiarse el nombre, estoy seguro que le vamos a seguir llamando igual. Nosotros, nuestro hijo Mateo se llama, en realidad su nombre es Matthew, es en inglés. Cuando aquello de inmigración también estaba en cambiar y nosotros decimos, vamos a ponerle Matthew por si acaso. Y pasamos por ese desafío, porque es un evento especial. Tan especial que uno se toma el tiempo, piensa con cuidado. Ahora tenemos Google, tenemos el Internet, que busca nombres, busca todas esas cosas, ¿no? Y es interesante porque estuve leyendo un artículo de unos profesores universitarios que dicen que los nombres pueden influir en cómo una persona es percibida, por eso es importante, ¿verdad? Y en cómo esa persona incluso se llega a ver a sí misma, es el efecto de un nombre. Y ellos analizaron miles de registros de jóvenes en los Estados Unidos y encontraron ellos algo interesante. Dicen ellos que los nombres poco comunes o muy inusuales tienden a estar asociados con un mayor riesgo de problemas sociales o de conducta. Dicen ellos, aclaran que no porque el nombre en sí transforme a la persona y la haga un delincuente, el nombre como tal, sino porque un nombre inusual, por ejemplo, puede reflejar un contexto familiar difícil, dicen ellos. Puede provocar, y esto lo sabemos, puede provocar bullying, burlas, rechazo en la escuela. Mi nombre del medio era Carmelo. Y usted sabe, nadie me decía Carmelo, todo el mundo me decía Caramelo. La única que se volvió el dulce fue mi mujer. Ella me dice chicle. Pegado como un chicle. Pero el nombre dice, puede afectar cómo otros se relacionan con el niño, cómo otros tratan al niño. Así que tenga cuidado.
Pero dice que aún más profundo puede afectar cómo el niño termina percibiéndose a él mismo, cómo el niño se ve a sí mismo. En otras palabras, los nombres tienen peso, marcan, importan, influencian. Ahora, si eso es cierto con nuestros hijos, que es importante, ¿cuánto más con el Hijo de Dios? Mi hermano se llama Josué. Yo estoy bien. Déjale hablar y atiende el mensaje. Deja a Kiri tranquila. Kiri, domingo que viene te me sientas. Y Kiri, te garantizo es algo que tú quieres hacer. Nombrar a un niño es un evento importante, pero nombrar al Hijo de Dios es un evento eterno. Y cada uno de los nombres que encontramos en la Escritura revelan algo de su gloria, revelan algo de su carácter, de su persona y también de su propia misión, de la razón por la que Él vino al mundo. Ahora, ¿por qué tantos nombres? Porque ningún nombre por sí solo puede describir y puede contener todo lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Un solo nombre no puede adecuadamente explicar quién es el Señor Jesús, qué fue lo que vino a hacer. Un nombre no es suficiente. Y hay muchos nombres y títulos, pero el más familiar de todos, el nombre que mueve corazones, el nombre que cantamos con gozo, el nombre que traspasa, que vamos a salir de frontera, el nombre que está en las festividades navideñas, pero prevalece a lo largo de todo el año y en toda celebración de la Iglesia de Cristo, es el glorioso nombre, el Señor Jesús. Jesús es el nombre. Fíjense si es así que el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, verso 1, comienza con el nombre de Jesús. Habla del libro de la genealogía de Jesucristo. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, termina su último versículo. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos, desde el principio hasta el fin. Hay un nombre, Jesús es el nombre. Y eso no es casualidad. ¿Sabe por qué? Porque toda la historia de la redención, desde el principio hasta el fin, toda la historia de la redención gira alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Él es la figura central de toda la historia. Los estudios, o la gente que se dedica a estudiar, han demostrado han calculado que el nombre de Jesús se menciona directa o indirectamente casi 1000 veces o más en el Nuevo Testamento solamente. Increíble. Y no es sorpresa para nosotros porque toda la historia de la Biblia, toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento de la redención apunta, señala al Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo doy números aquí, no lo tome al pie de la letra, ¿verdad? Porque yo no fui quien lo contó, yo leí lo que alguien había estudiado y hecho. Que ten cuidado, el otro día hablábamos con Ángel, precisamente, de que a veces nosotros decimos, la Biblia dice 1233.5 veces tal cosa, y la pregunta que me hago, ¿y tú no contaste? ¿No? Entonces, queremos solamente, lo que quiero reflejar con esto es que abunda en las Escrituras el glorioso nombre. Hay quien dice amén. Así que esto no debería sorprendernos porque toda la Escritura es una historia que converge en un glorioso nombre. Jesús es el nombre. Ahora, su nombre, cuando vamos a la Escritura y leemos con calma, nos damos cuenta que su nombre fue preanunciado o profetizado en el Antiguo Testamento, fue presentado, fue introducido en el Nuevo Testamento, fue proclamado con poder en las epístolas, y el Apocalipsis lo refleja, lo muestra, mejor dicho, lo revela, ese nombre siendo alabado, siendo exaltado, siendo glorificado por todas las criaturas celestes, por criaturas terrenales. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguno tan santo, ninguno tan alto, ninguno tan sublime, ninguno tan maravilloso como el nombre del Señor Jesucristo. Así que quiero invitarle a que observemos algunas cosas en este nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Pero quiero hacerlo de manera que lo podamos ver como algo más personal, algo más cercano a nosotros. Quiero que miremos ahora ese nombre en sí mismo. Porque este nombre no es solamente glorioso, este es increíble. La persona del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús no es solamente glorioso. Aunque es glorioso, es también un nombre bien sencillo. No es un nombre
complicado. Hoy en día hay nombres complicados, difíciles de pronunciar, difíciles de recordar. Yo estuve compartiendo con los jóvenes ahora cuando fuimos a Cuba y la mayoría de nosotros casi no recuerda ningún nombre de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ella es Julie Rankin, Julie Fongi, Billy Cookie. Yo no me acuerdo. Me acuerdo de Junieski y me acuerdo de otro que se llama el Yuma. Cubano, no, ese no es su nombre es Yuma Milei, una cosa así. Y entonces ni los padres se complicaron y le dicen el Yuma, ¿no? Pero Jesús es un nombre sencillo. De hecho, es un nombre común en muchas culturas. Entre los judíos era un nombre común. Para nosotros los hispanos también es un nombre común. Hay otras culturas, los americanos, por ejemplo, no usan el nombre de Jesús como un nombre propio, si se ha dado cuenta, ¿verdad? Hay nombres y hay nombres. Hay nombres que nosotros, y les decía hace 2 semanas, no nos atreveríamos a ponerle a un niño. No le pondríamos a un niño fariseo, ¿no? Quizás es porque crece así, pero... Porque yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a llamarle a su niño Judas. Nadie quiere Judas, al perro sí, ¿no? Porque es un hombre horrendo. Nadie quiere asociar a su hijo con vergüenza, con traición, con todo lo que el nombre de Judas representa. Pero en nuestra cultura, este nombre maravilloso se toma con respeto, pero es común. Quizás precisamente por lo maravilloso que es el nombre Jesús. Y en tiempos bíblicos ese nombre era un nombre muy común. Cuando Jesús nació y le pusieron de nombre Jesús, no era extraño. No era para nada extraño que un niño judío llevara ese nombre, porque era un nombre honorable, era un nombre valorado, era un nombre con un profundo significado. ¿Sabe el significado? Jehová es salvación o salvación de Jehová. De hecho, Jesús es el griego del hebreo Yeshua, Josué. De ahí viene, Josué. Es la raíz del mismo nombre. Ahora, todo, piensen en un nombre sencillo. No es complicado. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino a impresionarnos a nosotros. Porque todo alrededor de Jesús, desde su nacimiento, fue sencillo. Pues no fue complicado. Pudo haber sido diferente, pero Él escogió que fuera así. Mire solamente la historia de la Navidad. Nació en un humilde pesebre, en un establo, de una simple familia judía, en un pequeño pueblo, Belén de Judea, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Piensa en eso. ¿Quiénes vinieron a ver? Gente simple, gente del pueblo. ¿Quiénes recibieron el anuncio? Pastores que velaban el rebaño. ¿Quiénes fueron sus discípulos? Gente, hombres del vulgo, pescadores, sencillos, simples, incluso ambiciosos cobradores de impuestos, gente ordinaria, gente común y corriente. Eso, cuando digo ordinario me refiero a eso. ¿Quién era la gente que más le prestaba atención? ¿Quién fue la audiencia entusiasta del Señor Jesucristo? No eran las grandes figuras religiosas, no eran los grandes líderes, no eran las autoridades civiles. ¿Saben quiénes eran? La gente común y corriente. Esa era su audiencia entusiasta. Los marginados, los despreciados, los pecadores, los humildes. Un hombre sencillo. Pero aunque es un nombre sencillo, nosotros sabemos que es un nombre lleno de gloria, que es un nombre lleno de majestuosidad. Porque el nombre de Jesús no fue ideado en la tierra. Yo digo, ¿qué tal si hubiera nacido en Cuba en estos tiempos? Jesucristo, de Suárez, algo lo hubieran puesto. Si le hubieran dado la tarea de escoger el nombre. Si ustedes le dieran la tarea de escoger el nombre, quizás ustedes dijeran, no, Jesús es un nombre muy común. José también, María también. ¿Qué tal si vamos a poner, Mario, vamos a ponerle y busca un nombre ahí que sea, que sí, que llame la atención, ¿no? Le pone nombre de familia rica. Cash. Lucas lo presenta de esta manera, en Lucas 1. Cuando Isabel estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José,
descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. No fue idea de María. María no escogió el nombre, el cielo escogió el nombre. En Mateo capítulo 1 se registra entonces el ángel que apareció en sueños a José y le dijo: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús se originó, se pensó en el cielo, porque solamente Dios comprendía a totalidad el significado de su nacimiento, de su venida. Solamente Dios entendía a totalidad la razón por la que Él estaba entregando a la persona gloriosa de su vida. Isaías 9:6 dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno se llamará su nombre. Para cualquier ser humano la vida comienza en el vientre. Dios da la vida en el momento de la concepción y luego, obviamente, esa vida se desarrolla hasta el día del nacimiento. Así fue con usted, así fue conmigo, así fue con cada persona que ha venido a este mundo. Hay vida desde el momento de la concepción. Eso es algo que esta sociedad necesita escuchar claramente. Hay vida. Pero cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, eso no significó que en ese momento es que Jesús comenzaba a existir. Tenga cuidado con algunas herejías que se están predicando, especialmente en las redes hoy. Él ya existía, él ya vivía desde la eternidad. De hecho, hay un himno navideño que cantamos, el que es Hijo eterno del eterno Padre. Ese himno que nos gusta mucho: venid fieles todos. El que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó, al seno humilde vino de una madre. Venid y adoremos a Cristo el Señor, el Hijo eterno del Padre. El nacimiento de Jesús le dio entrada a la tierra, pero no inició su vida, simplemente abrió la puerta para que Él pudiera venir hasta nosotros, para que el Dios sempiterno pudiera entrar en lo que no es eterno, en el tiempo. El Hijo eterno escogió entrar a este mundo de manera sencilla, de la forma en que todos nosotros hemos venido a este mundo. Y dígame que eso no es maravilloso. Pero su nacimiento tenía un propósito muy diferente al nuestro. Él no vino simplemente a vivir entre nosotros. Él vino para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Cuando Jesús vino al mundo, vino a hacer lo que sola y únicamente Dios puede hacer por el hombre. Ningún ser humano, ningún sistema religioso, ningún gobierno, ninguna obra nuestra puede lograr lo que Jesús logró. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la santidad, ni la justicia, ni la pureza que se requería. Todos nosotros estábamos afectados, estábamos inhabilitados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, es imposible. ¿Recuerda lo que estuvieron en la clase de evangelismo el miércoles? Imposible. ¿Recuerdan esa palabra? Recuerden la tarea también. Solamente el cielo podía proveer un cambio. Y por eso Jesús vino al mundo. Vino al mundo no solamente para llevarnos a nosotros al cielo. Escuche la grandeza del mensaje, de la realidad, de la persona, del nombre, del evento de la natividad. Escúchela. No solamente vino para llevarnos a nosotros al cielo, Él vino para traer el cielo a nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Era imposible para nosotros, obviamente, ir al cielo a menos que el cielo llegara a nosotros.
Y eso fue lo que hizo en aquella primera Navidad. Jesús es un nombre sencillo, pero es el nombre glorioso. Es un nombre sencillo, pero es lleno de majestuosidad. Si una figura encumbrada, un líder reconocido entrara hoy por esa puerta, la mayoría de nosotros, o ustedes, porque ya yo estoy de pie, se pondrían de pie. Pero déjeme decirles, si Jesús entrara en este lugar, físicamente hablando, nosotros no nos pondríamos de pie. Nosotros caeríamos sobre nuestro rostro, de rodillas, porque es un nombre sencillo pero glorioso, sencillo pero majestuoso, sencillo pero santo, sencillo pero eterno. Jesús es ese nombre. Nombre también misterioso. Dice que cuando el ángel vino a María, ella era virgen. El verso 35 dice, cuando Jesús nació, dice que le llamarían santo. Nosotros no llamaríamos santo a nuestro bebé fácilmente, aunque en nuestra cultura también, bueno, mi hermano se llama Santo Josué. ¡Pah! ¿Ah? Mi mamá le puso ese santo con una fe, como me puso a mi ángel. Así que no sería mi hermano, ríase de mí también. Mateo 1:23 describe algo que es imposible. Dice la Virgen concebirá y dará a luz. Algo biológicamente imposible. Jesús nació de una virgen. Tú y yo hemos venido al mundo por la unión de un hombre y una mujer. No hay Jesús, no. En Jesús, la venida, el nacimiento de Jesús, la concepción en el vientre de María, Dios sacó al hombre de la ecuación. Alabado sea el nombre del Señor. El vientre de María fue tocado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que eso es un misterio. María es la única mujer que ha amamantado a un niño con madre terrenal, pero sin papá terrenal. Jesús es el gran misterio de Dios que la Biblia revela. Es un hombre glorioso, sencillo, majestuoso, santo, también misterioso. No podemos entender a totalidad todo lo que revela y todo lo que es. Primera de Timoteo 3:16 lo dice el apóstol Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quiere una buena lección, papá, para sus hijos en Navidad? Háblele de él. Háblele de lo que ese nacimiento que tienen debajo del árbol, lo que ven en algún lugar, verdaderamente representa. Enséñele lo correcto. Eso quiere decir que 2000 años atrás, cuando Jesús nació de la Virgen María, dice la Biblia que Dios fue manifestado en la carne. Para los que niegan la deidad, la divinidad de Jesús, la Biblia dice que Dios fue manifestado en la carne. Los teólogos le llaman la encarnación del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios vino a este mundo. Eso es lo que la Biblia enseña. Lo que proclamamos es que cuando Jesús nació en aquella Navidad, el Dios que hizo este universo, el Dios que hizo este mundo, vino y se invitó al vientre de una jovencita, se confinó en el vientre de una virgen y se hizo hombre. Eso es lo que la Navidad anuncia y revela. Cuando Dios se manifestó en la carne, entonces dice, le pusieron un nombre sencillo. Le llamaron Jesús, un nombre sencillo. Pero ¿saben? Sencillo, majestuoso, misterioso, glorioso, santo, un nombre especial. Les decía al principio que era un nombre muy especial para los judíos, que era un nombre común, pero era un nombre que encendía incluso pasión patriótica, por muchas razones. Era porque ellos necesitaban la figura del Mesías profetizado como el que venía a destruir al imperio que los dominaba y que los esclavizaba, como venía a traer libertad, iba a ser el caudillo libertador, y despertaba pasiones, fuego patriótico. Era un hombre común, pero también era un hombre muy respetado. Si nosotros vamos a la historia
del Antiguo Testamento nos damos cuenta que el nombre de Jesús, ya les dije hace un ratito, el nombre Josué del Antiguo Testamento significa el Señor es salvación. Y dos hombres prominentes se destacaron en toda la Biblia como héroes entre los judíos. Josué fue uno de ellos y el otro Jesús. El primero fue un conquistador, se habla de él en el libro de Josué, fue el que entró al pueblo de Israel, te recuerdan, a la tierra prometida, el sucesor de Moisés, llevando al pueblo a la tierra prometida. La Biblia dice incluso que Moisés representaba la ley, nos enseña, cuando estudiamos, dice, Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, escucha, no puede entrar en la tierra prometida. Pero lo que Moisés no pudo hacer, Josué, Jehová salva, lo hizo. Él entró en la tierra prometida. ¿Y cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Mostrarnos algo. Que nosotros no podemos ir al cielo, imposible. Recuerdan los de la clase, imposible por nuestras obras. Que en algún punto de la ley nosotros hemos fallado. Que la ley nos muestra cuán pecadores sin remedio somos nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando nosotros vemos la ley que dice lo que debemos ser, pero no somos, entonces esa ley nos lleva necesariamente a la persona del Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede salvarnos, porque Él es nuestro Josué, Él es quien nos lleva a la tierra prometida. De hecho, es mucho más, Él mismo es la tierra de nuestro reposo, Él mismo es la tierra de nuestro propio descanso. Hay otra persona llamada Josué que está en Zacarías capítulo 3. El oficio de este otro era el sacerdocio, era sacerdote. Hay un Josué conquistador, hay un Josué sumo sacerdote, también un intercesor. El sacerdote representaba al pueblo de delante de Dios e intercedía por la vida espiritual del pueblo. Pero el sumo sacerdote era como uno de nosotros. Entendía nuestras fragilidades, nuestra vulnerabilidad. El sumo sacerdote también tenía una naturaleza caída como la de los demás. Esos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos también morían. Y tenía entonces que venir otro en lugar de ellos. Pero cuando Jesús nació, la Biblia dice en Hebreos que fue declarado sumo sacerdote con una maravillosa, una gloriosa diferencia. Con la diferencia de que Él no tuvo que ser sustituido, reemplazado en su muerte, porque Él se levantó victorioso de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Él ascendió, está a la diestra del Padre, y dice la palabra de Dios que ahora en su ministerio Él vive para interceder por nosotros, que Él nos ayuda, que Él nos representa, incluso que Él como encarnado se identifica también con nosotros. Nosotros somos frágiles, nosotros somos humanos, somos débiles. Nosotros necesitábamos a alguien que tuviera el poder para ayudarnos. Y el nombre de Jesús es un nombre especial porque nos recuerda a nosotros que Él es el único que puede ayudar. Que va a la Biblia y ayudó a ciegos. Hasta el momento de la cruz ayudó a un hombre que estaba condenado, que estaba clavado en una cruz a un lado de Él. Yo no sé si usted se ha detenido alguna vez a leer todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Yo no sé si usted sabe todo lo que está disponible en la persona y en el nombre de Jesús. Pero cuando usted va a la Escritura se da cuenta de que en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir. Son echados fuera. Que en el nombre sencillo, glorioso, majestuoso, santo, puro y eterno de Jesús hay sanidad. Que las personas incluso eran bautizadas en este glorioso nombre. Dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, dice Colosenses 3:19, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Que en el nombre de Jesucristo hay poder. Escucha a alguien, cuando seas tentado, pastor, me pregunto, ¿cómo venzo la tentación? Es fuerte, pastor. Si usted supiera que yo batallo con esto en mi vida y siempre reconozco y agradezco a las personas que con sinceridad dicen, pastor, ore por mí, tengo una tentación, tengo una lucha fuerte en esto. Créame algo, si usted me lo dice, yo oro por usted.
Ore también por mí, porque no piense que no soy tentado. Todos somos tentados. Pero ¿cómo puedo vencer la tentación? Hay varias formas de hacerlo, pero cuando eres tentado, te voy a dar una clave. Invoca el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Es en su nombre que está el poder para vencer la tentación. Señor Jesús, socórreme. Señor Jesús, dame fuerza. Señor Jesús, rescátame. Señor Jesús, sosténme. No me dejes caer. Estoy siendo tentado. Tú lo sabes, pero acudo a ti y te invoco a ti. Señor Jesús, dame la victoria. Cuando estás enfermo, llevo unos cuantos días ahí enfermo. Gary was telling me yesterday, what's wrong with you, man? You're getting sick too often. Right? I said, I'm close to you too often. Y clamando, estoy enfermo, yo invoco el nombre. Nuestro clamor, nuestra oración, mire la grandeza del nombre, es atendida. Capta la atención del cielo. Cuando nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesús. Invoca el nombre del Señor. Invoca cuando venga la tentación, cuando venga la enfermedad, incluso cuando la muerte toque a las puertas, porque es un nombre especial, es un nombre sencillo, pero especial. ¿Sabe por qué? Lo grandioso de todo es el nombre, porque es el nombre de salvación. Cuando el ángel se le apareció en sueños, no solo le anunció el nacimiento, le reveló el nombre. Mateo 1:21 le dijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aprendas ese verso si quiere tocar a alguien con el Evangelio de Navidad. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor es salvación. Pero ¿nos salvará de qué? La Biblia es muy clara. Jesús no solamente vino a salvarnos de nuestros problemas, simplemente. A veces confundimos el mensaje del Evangelio. Le decimos a las personas, Jesús vino para quitarte la tristeza. Jesús vino para sacarte de la pobreza, para darte salud, para librarte de ciertas circunstancias, para darte prosperidad. Es cierto que la salvación trae solución a muchas de esas cosas, pero de eso no era de lo que tú y yo necesitábamos ser salvos. Necesitábamos ser salvos de algo mucho más profundo. De hecho, esas cosas, todas esas cosas que mencioné y muchas otras más, son el subproducto de no tener a Dios en nuestras vidas. Eso. ¿Recuerdan lo que tuvimos en la clase cuando hablamos de creados? ¿Recuerdan el ejercicio final cuando dijimos, una persona está triste, está atribulada, te dice, mi vida no tiene sentido? ¿Dónde vamos? Vamos al diseño original, por supuesto. No le des falsa esperanza, no le des falsas promesas. No le digas, tu vida sí tiene mucho sentido. No, ¿sabes por qué te sientes así? Porque tú no fuiste creado para lo que estás viviendo. Porque hay algo mucho más grande. Él vino a salvarnos de algo más profundo, más serio y algo de implicaciones eternas. Él nos salva de nuestro pecado. Esa es nuestra condición. Tú y yo somos pecadores. Por naturaleza, la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre de nacimiento, pecado. Somos pecadores por naturaleza. Pero también, aunque no fuera por naturaleza, porque nosotros escogemos ser pecadores. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre tenemos una naturaleza pecaminosa y como resultado un comportamiento que responde a nuestra naturaleza. Es obvio. La raíz de todos nuestros problemas es nuestra condición, pero es precisa y únicamente nuestro pecado lo que nos vincula a nosotros, a la historia de la Navidad. No hay Navidad porque somos buenos. Hay Navidad porque somos pecadores. Esa es la realidad. No es nuestra riqueza espiritual, nuestra pureza, nuestra santidad
es nuestra condición depravada. Eso. La Navidad anuncia quién es el Señor Jesucristo. Proclama la misión de Jesús. Pero nos dice a cada uno de nosotros qué es lo que nosotros necesitamos. Y el mensaje total, integral de la Navidad es que usted y yo, es que nosotros somos pecadores y que como pecadores necesitamos un Salvador. Y es por eso que en 1 Timoteo 3:15 dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Este es Pablo el que está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta semana estuve viendo al principio de la semana un reconocido pastor, teólogo, un hombre de Dios, de República Dominicana, creo que es, que puso un tweet, ahora se llama X, puso un tweet en X diciendo esto: Cristo no murió para salvarte. Y entre paréntesis pone, espera hasta el final. Y luego dice, Cristo murió para hacerte santo. Y entonces dice que para hacerte santo, entonces tenía que salvarte primero. Y eso desató en las redes un salva afuera, porque es bien obvio en las escrituras, bien claro, que Cristo murió para salvarnos. Claro, él estaba desarrollando una idea detrás de eso. Yo entiendo, ¿no? Creo que, porque conozco un hombre de Dios con una tremenda trayectoria, creo que escogió mal las palabras, escogió mal la forma en que él iba a expresar su idea. Porque el plan de Dios es salvación. Lo que esta mesa proclama y nos recuerda es salvación. Una salvación que incluye la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Incluye todas esas cosas. Pero el plan de Dios es un plan salvífico. Ese era el plan de Dios. Por eso envió a su Hijo. Y la Navidad no fue una idea de último momento. Nosotros somos especialistas en ideas de último minuto para resolver las cosas. No, eso no le pasó a Dios. No fue algo que Dios inventó así de repente. Fue un acto de amor que respondía a un plan eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso les decía al principio, al acercarnos a la mesa, que hay un hilo divino que va desde el pesebre hasta la cruz. Desde el estado hasta el Gólgota cruel, desde Belén hasta el Calvario. Si nosotros celebramos esta temporada, pero si no vemos nosotros la conexión entre el pesebre y la cruz, nos hemos perdido el punto central de la Navidad. Ayude a las personas allá afuera que vean esa conexión, porque la eternidad de muchos depende del entendimiento y la respuesta a lo que verdaderamente la Navidad anuncia. El nacimiento de Jesús tiene que ver con su muerte en la cruz por nuestros pecados. Revela nuestra verdadera condición. Hay Navidad porque hay pecadores. Eso. Hubo nacimiento. Dios se tuvo que encarnar porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Imposible. Pero no solamente vino a nacer, vino a enseñar, no solamente vino para sanar, por eso Él vino para morir por nosotros. Pero la Navidad no solo nos confronta con nuestra necesidad de un Salvador, la Navidad expone también, revela también el rechazo de este mundo hacia Dios. Si hay algo que revela el desprecio del mundo por Dios, es la Navidad. Vaya a la historia desde el principio. Herodes ni Dios porque tenía temor de perder su trono. Otra razón, pero eso no es. Los líderes religiosos lo persiguieron, lo odiaron. ¿Sabe por qué? Porque él invalidó todas sus tradiciones huecas, sus tradiciones vacías. Anuló. Las multitudes le aclamaron cuando él hacía milagros. Después decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Sabemos la historia. A mí me sorprende porque hay muchas personas así hoy en día también. Le buscan por los panes, y le buscan por los peces, le buscan por la prosperidad material. Y si no les da lo que ellos buscan, entonces les rechazan. Desde el momento en que Jesús entró en el escenario del mundo, el corazón del hombre también fue revelado, fue expuesto. Y el odio del mundo fue revelado. Una magnitud enorme. Y todavía hoy, ese nombre es rechazado. Usted y yo lo sabemos en nuestra sociedad. La mayoría de la gente no discute el hecho de que Jesús existió. Usted sabe que Jesús histórico la gente no lo discute. Aceptan a Jesús de la historia, pero rechazan a Jesús Salvador, al que demanda arrepentimiento, santidad, al que reina, al que gobierna. No tiene ninguna dificultad en reconocer que hubo un Jesús en el pasado, en algún momento de la historia,
pero odian reconocer que hay un Jesús que vive hoy, que está activo hoy. Y porque no quieren que reine sobre ellos, porque no quieren dar su vida y someterse a Jesús, entonces ¿qué hacen? Tratan de silenciar su nombre, tratan de anularlo de todas las esferas de la sociedad. Es tremendo este mundo porque no prohíben la blasfemia. La gente puede decir cualquier blasfemia, puede expresarse con cualquier lenguaje profano o cero, pero sí quieren prohibir y quieren censurar el nombre del Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando fue inaugurado como presidente Obama, el pastor que oró fue Rick Warren. Y una de las condiciones es que tenía que hablar de Jesús, de Dios en términos generales, de manera abstracta. Pero ¿sabe qué hizo? Él oró en el nombre de Jesús. No prohíben lo malo, pero quieren prohibir, quieren censurar el nombre de Jesús. Si usted quiere estar políticamente incorrecto en algún lugar, mira lo que está pasando. Está viendo un video de escuela, un niño que llevó un t-shirt, un polo a la escuela que decía Jesús es la razón de la temporada, y lo hicieron quitarse la camiseta. Lo echaron de la escuela, no puede venir así aquí. Lo quieren censurar. Claro, después hubo una solución y todo lo demás, pero ese rechazo del mundo, la Navidad es también un testimonio de que este mundo no lo quiere, aun cuando Dios dio a su Hijo para salvarlo. Pero la Biblia enseña que Dios es el dueño del mundo. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, Él es quien pone la regla, ¿cierto? La Biblia dice en el Salmo 24 de Jehová en la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Dios es la suprema autoridad. Y Él es quien dice en su palabra que por más que el hombre quiera arreglar este mundo, por más que las filosofías humanistas quieran poner al hombre como el centro del universo, por más que el hombre quiera arreglarse a sí mismo, salvarse a sí mismo, la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay nombres, el nombre de Bill Gates es grande en el mundo de la tecnología. Hay nombres grandes en el mundo de la política. Hay nombres grandes en el mundo de la finanza. Elon Musk, que es el grande en la innovación, en la exploración del espacio. Pero hay un solo nombre que trasciende el universo. Hay un solo nombre que trasciende el universo más allá de lo que los satélites de Musk pueden alcanzar. Un solo nombre que trasciende el universo creado. Y es el nombre de uno solo que con su hablar trae existencia a las cosas, que habla y las estrellas se forman, que habla y los planetas se alinean, que habla y transforma la muerte en vida, la enfermedad en salud, la debilidad en fuerza, la tristeza en danza. Hay un solo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Hay un solo nombre que toda lengua confesará, y es el glorioso nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Es el glorioso nombre de aquel en quien dice la Biblia: fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. El nombre de aquel por medio de quien todo fue creado, de aquel para quien fue todo creado, de aquel que es antes de todas las cosas, dice Colosenses 3:6, y en quien todas las cosas subsisten. Un solo nombre, grande para salvar. Alabado sea el nombre del Señor. El precioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. Un Alejandro Magno puede establecer un imperio. Un Napoleón puede conquistar y gobernar naciones. Un Newton puede revolucionar la ciencia. Un Edison, Thomas Edison, puede llenar el mundo del invento. Pero hay un solo nombre que puede conquistar, transformar y reinar en los corazones de los hombres. Y es el glorioso nombre del Señor Jesús. No hay otro. Un solo nombre de salvación. Un nombre de quien dice la Biblia que salvará a todo aquel que le invocar. ¿Saben? De todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un nombre
que sigue transformando vidas. Y quiero hacer de este nombre algo personal. Alcohólicos se invocan y son salvos. Y sus vidas son transformadas. Y sus hogares son transformados. Hombres y mujeres de lenguaje profano lo invocan. Y su hablar se vuelve alabanza y dulzura. Impuros lo invocan y son santificados. Escépticos, burladores, detractores, se arrepienten invocando ese nombre y son salvos por su gracia. No hay fuerza en el mundo, no hay gobierno en el mundo, en toda la tierra, que pueda hacer lo que ese glorioso nombre puede hacer. Lo ha hecho por millones de personas y quiere hacerlo por ti. Filipenses 2 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Piensa en el nombre más de la persona más importante que tú has conocido. Sé que es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aquí hay algo escatológico, algo que tiene que ver con los tiempos del fin en Filipenses. Ese día llegará. Está escrito, lo anticipamos. De hecho, la mesa declara eso. Pero si tú no le has invocado como el Salvador de tu vida, no tienes que esperar hasta ese día. De hecho, no quieres esperar hasta ese día. Porque ese día va a ser un poquito tarde. Lo vas a reconocer, pero va a ser un poco tarde. Pero puedes invocarlo hoy. Y si usted lo hace hoy mismo, Él te recibe. Hoy, Él te recibe. Okay. Por lo tanto, la pregunta es, ¿lo has invocado personalmente? Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La multitud que escuchó sí, a la mujer samaritana, una pecadora transformada por la gracia de Dios. Cuando aquella multitud conoció a aquel de quien la mujer hablaba y daba testimonio, esa multitud terminó diciendo verdaderamente, este es el Salvador del mundo. Pablo testificó en su primera carta a Timoteo que Él es el Salvador de todos los hombres. Y María declaró en un canto de alabanza, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La pregunta es, ¿puedes decirlo tú? Y si puedes decirlo sin tener mi Salvador, puedes exaltarlo, puedes adorarlo, puedes verdaderamente entregarlo a Él, porque en el nombre de Jesús hay poder. Pastor, yo sé que hay poder. Es que le he clamado tantas veces. No se trata de la intensidad de tu clamor necesariamente. Tiene que ver con la totalidad de tu entrega. Porque Él puede cambiarlo todo. Él puede transformarlo todo. Puede decir personalmente hoy, Él es mi Salvador. En una cruda noche de invierno, unos niños desamparados pasaron por un hermoso vecindario y se detuvieron frente a una casa hermosa, una casa luminosa, como la de mi vecino, como ha puesto decoraciones ese hombre. A mí me dio esta vergüenza ponerle unos bombillitos de otro. Y resulta que soy el pastor. Pero se detuvieron así a través del cristal, de la ventana. Ellos vieron una familia reunida, alegre, alrededor de una hoguera y de un fuego encendido. Comida en la mesa, alegría, risa, villancicos navideños. Ellos vieron todo lo que ellos no tenían. Ellos temblaban de frío y estaban del lado afuera.
contemplando toda esa belleza. Y dice esta historia que el dueño de la casa los vio desde adentro y, movido a compasión, le pidió a su hijo que fuera a donde estaban ellos y que los invitara a entrar a la casa. Y cuando el hijo fue hasta ellos, abrió la puerta, les invitó a entrar y les dijo: ¿quieren ustedes que esta también sea su casa? Que esta sea su familia. Papá les está invitando. Y aquellos niños que no lo podían creer, entraron corriendo a la casa y fueron abrazados. Y desde aquel momento, la casa del vecindario dejó de ser una casa más bonita, iluminada con alegría dentro. Desde aquel momento, aquella casa fue también su casa. Así éramos nosotros, pobres, desamparados, sin esperanza. Y el Padre eterno, en su infinita misericordia, envió a su Hijo. Asimismo, el Padre que envía al Hijo por medio del Hijo invita. Quiere que esta sea tu casa. Porque papá te recibe. Ven y se va. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:20: yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. La puerta está abierta, el hogar te espera, la mesa está servida. El Salvador también te llama. Esta puede ser también tu casa. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos. Tú y yo también estábamos siendo consumidos por el frío de nuestro pecado, por la frialdad de nuestra desobediencia, por la crudeza de nuestra rebeldía. Estábamos en la fría y oscura noche de nuestro pecado. Y el Padre amoroso, envió al Hijo que dijo: yo soy la puerta. Hoy quiero invitarte a que reflexiones en la invitación celestial, a que pienses y medites en la trayectoria de Jesús, del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos, de donde volverá otra vez. Y el Padre hoy te invita, si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo, el Padre hoy te llama. Él ha abierto la puerta de la casa y te ha dicho: todo aquel que invoca el nombre del Señor es bienvenido, es salvo. Sus pecados son perdonados y viene a ser parte de la familia. Hay mucha gente que está mirando a Cristo a través de la ventana cuando el Padre invita a una relación y a una comunión. No seas tú esa persona. Entrega a Él tu vida. Pero más aún, si hay alguien que dice: yo he estado batallando, he estado luchando. A veces siento que Jesús en nuestro hogar es alguien a quien miramos solamente en los adornos de la Navidad. A quien vemos en un nacimiento de madera debajo de un árbol de madera. Y no vemos a Jesús del madero. A veces pienso que lo que estamos viviendo como familia no refleja todo eso que se dice de Jesús.
Y la Biblia nos invita, y la Biblia nos enseña que tiene que ver con una entrega total. La pregunta es si verdaderamente te has entregado, te has rendido totalmente. No si te quedaste solamente al pie de la cruz, donde marcaron una tarjeta y te dijeron eres salvo, ahora toma la clase unos segundos. Sino si realmente estás aferrando a Él. De hecho, más aún, si realmente estás dejando que Él te sustenta para caminar. Si realmente cuando viene la tentación, cuando la voz de la tentación es tan fuerte, tu voz es más fuerte invocando a Jesús. Invoca. Busca. Entrégate. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos invocar el dulce, glorioso y precioso nombre. Jesús. Cierra tus ojos ahí donde están. ¿Quieres invocar el nombre conmigo? ¿Quieres levantar tus manos al cielo y decir, Señor Jesús? Y dale gloria. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque me amas. Gracias porque puedo incluso invocarte. De hecho, la palabra dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y ahí en medio de lo que estás viviendo, mientras las luces de afuera en tu casa brillan más que la luz en tu corazón, brilla más que la luz en medio de la familia, brilla más que la luz en tu matrimonio, mientras las luces materiales externas brillan, tu luz interna está adormecida, como apagándose. Ahí invócale y dice, Señor, tú eres la luz del mundo. Señor, trae luz a mi vida. Señor, llena de luz mi hogar. Señor, llena de luz mi matrimonio. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Tu nombre glorioso. Tu persona sublime. Que más allá de todo lo que la temporada y las celebraciones representan, tú seas esa realidad transformadora en mi propia vida, díselo. En mis hijos, en mi relación conyugal, en mi vida de cristiano, en mi vida de iglesia, en mi compromiso con la obra tuya. Que esa realidad de tu luz ilumine toda área de mi corazón, toda área de mi vida. Señor Jesús, te necesitamos. Señor, a veces rogamos para que tú brilles en un mundo de oscuridad. Y tu luz en nosotros hoy nos recuerda. Ustedes son luz. Ustedes salgan y lleven mi luz. Ustedes vivan y reflejen mi luz. Ustedes sean quienes llevan, quienes transportan, quienes llenan este mundo de mi luz. Por lo tanto, Señor, necesitamos tu luz en nuestras vidas. Para que todo lo que ese nombre representa sea la realidad que nos gobierna, sea la realidad que nos transforma, sea la realidad que nos guía. Yo oro esto, siento de Dios pedirle a cada matrimonio aquí que se tome de la mano por un segundo. Y si no tienes a tu esposa cerca, tómala ahí en tu mente y en tu corazón. Quiero orar por ti. Quiero orar por nuestro matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay un hombre y una mujer que se han tomado de la mano. Aquí hay un hombre y una mujer, Señor, que reconocen la necesidad que tienen de ti. Yo te pido, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu luz llene esta unión,
Que tu luz llene este matrimonio. Que tu luz llene el hogar que ellos representan. Que tu luz disipe las tinieblas de división, de discordia, de competencia, de cosas que no les acercan a ti. Que tu luz disipe las tinieblas de confusión, de inseguridad, de desconfianza. Porque invocamos en el nombre de Jesús sobre cada matrimonio y sobre cada familia en esta hora. Y nos extendemos a todas las familias aquí representadas, Señor. Reina, hermano, dígale al Señor, reina con tu luz, Jesús. Reina con tu luz, Jesús. Danos victoria en nuestra relación. Danos victoria en nuestro hogar. Danos victoria en la crianza de nuestros hijos. Danos victoria para tu gloria, Señor. Y si tienes que decirle perdóname, dile perdóname, Señor. Perdóname por las veces en que, pudiendo, no he invocado tu nombre y he sucumbido a la tentación. Perdóname por las veces, Señor, que no he seguido la dirección al invocar tu nombre. Pero hoy, Señor, yo puedo ver la gran conexión, el hilo del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos. ¿De dónde vienes otra vez con gloria? Llena nuestro hogar, llena mi hogar. Dile al Señor, de todo lo que el glorioso nombre, sencillo, santo y majestuoso es. En el nombre, ¿quiere decirlo conmigo? En el nombre de Jesús. Una vez más, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.